Espero que estén muy bien. Tuve esta semana un paciente con enfermedad de Hashimoto, con un hipotiroidismo autoinmune, y la discusión en la consulta clínica era con respecto a la alimentación y a la nutrición. Básicamente lo que vamos a hacer en este video es darle la misma respuesta que le di a él y los artículos que revisamos. Es una persona que tiene una formación en biología interesante y la discusión fue muy productiva. Y básicamente la conclusión es que no tenemos que hacer como un cambio dietario estricto y no hay suplementos nutricionales que nos ayuden a la tiroides. Hay muchos videos de dieta antiinflamatoria, una cantidad, pero lo que discutimos fue básicamente lo siguiente. Esto es un resumen corto. Primero que todo, los estudios en nutrición en humanos son muy complejos y muy difíciles de hacer. Por eso, cuando se publican estudios como el que vieron en Netflix de los gemelos, que son pocos gemelos seguidos durante bastante tiempo, ese estudio es un JAMA, porque es un estudio relativamente bien controlado. Pero la mayoría de investigación en nutrición en seres humanos tiene múltiples sesgos y no nos da las respuestas completas. Primero que todo, porque alimentarse es casi que una obligación diaria. Y dos, la dieta en seres humanos es muy variable. La forma de alimentarse es muy compleja. Y si una persona está en un estudio clínico donde le restringe la dieta, es muy difícil asegurar que el sábado o el domingo no se comió un sancocho, unas lentejas, una hamburguesa, una pizza, alcohol. Es decir, son muchos los nutrientes que están implicados. Por eso, si ustedes miran los detalles de nutrición, la mayoría se hacen con encuestas nutricionales donde les preguntan qué comen, cuáles son sus patrones dietarios, lo siguen en el tiempo y no se hace como un estudio aleatorizado, controlado con placebo en que estos pacientes los voy a aleatorizar a una dieta libre de soya, estos pacientes los voy a alimentar con soya o con soja y los voy a seguir en el tiempo y a mirar desenlaces. Entonces, los estudios en nutrición son bastante complejos, hay pocos estudios de una buena calidad o de una rigurosidad metodológica importante. Y por eso la mayoría que vemos o los que citan son estudios en animales, en conejos, o estudios en investigación básica, como por ejemplo los estudios de curcumina, que no se correlacionan con la alimentación en seres humanos, porque alimentarse es un placer. Nosotros nos alimentamos porque el fin de semana salimos con nuestra pareja a comer o nuestros amigos y es un contorno social donde no siempre controlamos el tipo de alimentación. Entonces, la mayoría de investigación en nutrición es difícil de interpretar y tiene bastantes sesgos. Entonces, no tenemos una evidencia fuerte, una evidencia de calidad para decir lo siguiente: los suplementos de selenio son importantes o los suplementos de yodo son importantes, etcétera, etcétera. Va a decirlos o este tipo de alimentación es mejor o peor. Partiendo de ese escenario, que tenemos que entender? Uno, que la enfermedad que más atormenta a los seres humanos con respecto a tiroides es el hipotiroidismo, y la causa principal de hipotiroidismo en el mundo es la deficiencia de yodo, y la causa más importante de hipotiroidismo en la región occidental o en las regiones con suplencia de yodo es la enfermedad de Hashimoto. Listo. La tiroides es una estructura que queda acá, está ubicada, y el hipotiroidismo por enfermedad de Hashimoto se produce por un fenómeno autoinmune en que las células tiroideas son atacadas por el propio sistema inmunológico. Es decir, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad específica. Usted puede tener anticuerpos positivos con su función tiroidea normal, no siempre implica enfermedad. Lo único que te dice es que tenés anticuerpos positivos. No siempre un paciente con anticuerpos positivos significa que se va a enfermar o que su tiroides va a sacar la mano en el tiempo, porque es parte pues, de la biología. Hay personas que tienen anticuerpos toda su vida y hay un nivel basal de autoinmunidad en población general. Si uno mira factor reumatoide, ANAS, ENAS, hay un porcentaje de la población que tienen esos anticuerpos positivos y que nunca van a desarrollar enfermedad. Ahora bien, si haces una ecografía de tiroides y hay cambios heterogéneos, ya empieza a sumar, y si la TSH empieza a elevarse, pues ya vamos cumpliendo todos los criterios para una enfermedad de Hashimoto. Ahora bien, ¿por qué se produce la enfermedad de Hashimoto? Pues la causa principal es una predisposición genética. Los pacientes que tienen enfermedad de Hashimoto, cuando se estudia su genética, tienen unos polimorfismos o una receta específica en el complejo mayor de histocompatibilidad, en lo que se conoce como el HLA, tienen unos polimorfismos en el CTLA4, tiene una historia familiar fuerte.
Es decir, el mayor determinante de la presencia de una enfermedad de Hashimoto es la genética, esa es la historia genética del paciente, la historia familiar, y no es algo que se pueda evaluar específicamente porque los predictores de Hashimoto pueden ser distintos dependiendo del sitio donde esté ubicada la persona o de la genética. Se estima que entre un 60, un 70 a 80% de la enfermedad de Hashimoto es determinada genéticamente, lo que nos deja solo un espacio entre un 20 a 30% a factores ambientales. Listo. ¿Qué necesita la tiroides para funcionar? Necesita yodo, necesita selenio, necesita hierro. Esos son básicamente los tres principales micronutrientes. También se utiliza la peroxidasa de hidrógeno y otros componentes, pero por decirlo así, los tres principales micronutrientes son yodo, hierro y selenio. Listo. Entonces, un factor ambiental importante es la presencia de exceso de yodo en la población. Se ha visto que cuando una población, y los estudios en China son muy bonitos, son yodo deficientes y se vuelven yodo suficientes o con exceso de yodo, y hay una interacción con la deficiencia de selenio, el yodo o el exceso de yodo va a generar más autoinmunidad. En nuestro medio, en Colombia, la Asociación Colombiana de Endocrino está trabajando porque Colombia es de los pocos países con exceso de yodo. La sal de nosotros tiene entre 60 y 80 partículas por millón de yodo y el consumo de sal en promedio es de 10 gramos. Entonces tenemos mucho exceso de yodo. ¿Y en dónde más hay yodo? En la mala comida, ultraprocesados. Entonces, toda esa comida que se hace sintéticamente, obviamente, como seres humanos comemos comida procesada hace mucho. Si usted hace un huevo revuelto, eso es comida procesada, pero no es ultraprocesado. Las definiciones son un poquito más difíciles, pero el ultraprocesado típicamente tiene una cantidad de componentes químicos, pero típicamente tienen exceso en sal. Listo, tiene un exceso en sal. Y si tenés exceso de sal, tenés más yodo, por ende, más riesgo de enfermedad autoinmune. Ahora bien, ¿qué tenés que hacer desde el punto de vista clínico? Controlar el consumo de sal, básicamente en la comida que comes por fuera y que no le eches la sal. El promedio de consumo de sal debería ser menos de 5 gramos al día y no tenés que estar consumiendo un exceso de sal en todas estas comidas ultraprocesadas o en mala dieta. Entonces, el primer mensaje es, el exceso de yodo es un factor ambiental que nos produce enfermedad tiroidea autoinmune y que el exceso de sal o el exceso de yodo está en la mayoría de comidas que no recomendamos para salud general. Es decir, no es solamente por el hipotiroidismo, es que usted no debe comer mal por el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de hipertensión, el riesgo de cáncer, el riesgo de enfermedad metabólica, bien sea obesidad, bien sea hígado graso, bien sea diabetes. Es decir, usted se tiene que comer con su alimentación y consumir lo que consumimos toda la vida, lo que hemos consumido, que se pueda cocinar en la casa, comida que no sea ultraprocesada, que usted pueda cocinar. Por ejemplo, en el paradigma de los cazadores recolectores se estima que en promedio el consumo de plantas de ellos podía ser una variedad de 800 plantas. Listo, es una diversidad. Y uno ve gente que a duras penas se come un tomate, que a duras penas se come una zanahoria y que está comiendo pizza en el almuerzo, hamburguesa, y está pues con toda esta industria de alimenticios que es una comida rica, barata, altamente palatable y altamente adictiva. El segundo componente es el selenio. El selenio, usted debería saber que hay una interacción entre la deficiencia de selenio y la deficiencia de yodo, deberían reponerse los dos y que en algunos escenarios no hay deficiencia de selenio. Parece que para Colombia, con estudios del doctor Vargas, les voy a dejar la referencia acá, no tenemos deficiencia de selenio. La teoría en todo el mundo es que es por el proceso de cultivo tenemos una deficiencia de selenio, por las formas en que cultivamos, que hacemos que el suelo sea poco nutritivo, pero no parece que en nuestro medio exista deficiencia de selenio. El selenio nosotros lo recomendamos en pacientes con orbitopatía de Graves leve a moderada porque un clinical trial comparado con pentoxifilina demostró una discreta mejoría. Pero sabiendo que no tenemos deficiencia de selenio en nuestro medio, es poco probable que recomendemos el uso de suplementos de selenio y el exceso de selenio también puede tener un efecto oxidante. Entonces, tampoco tiene que balancear uno lo mismo que con cromio, el balance que tiene, ni tener deficiencia ni tener un exceso, porque el exceso de estos micronutrientes, el ejemplo es vitamina A o vitamina E, se asocia con incremento en radicales libres y se incrementa la toxicidad. Entonces, como el refrán de la abuela, como lo dijo toda la vida, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Ahora bien, ¿dónde hay selenio en nuestra alimentación? Pues lo que recomendamos es que las personas coman cosas naturales. Por ejemplo, acá yo tengo mi maní, tengo mis nueces de marañón,
mis almendras, esos tienen un contenido de selenio interesante y adicionalmente me aporta proteínas para la actividad física y me incrementa otras cosas. Entonces, obviamente estas nueces no pueden ser con adición de sal o con ese maní confitado o con yogur, porque ahí la estás dañando, listo. El tercer componente nutricional es el hierro, y el hierro, pues la deficiencia de hierro es muy común, y obviamente porque tenemos una población que no se está alimentando apropiadamente y tenemos fuentes muy importantes de selenio. Ahora bien, les voy a compartir dos estudios que compartí con mi paciente, que es muy interesante. Vamos a ver, son este que tenemos acá. Acá se está viendo. Miren, este artículo es muy bonito, se llama Nutrición y enfermedad tiroidea. Listo. Vitamina D. Vitamina D, varios estudios clínicos dicen que la vitamina D no sirve para nada, las otras suplementos tampoco, no recomiendan ninguna suplencia importante, entonces por favor no se enreden comprando suplementos o comprando cosas. Coman bien, eso es lo único que hay que hacer ejercicio. Entonces miren acá, por ejemplo, el yodo, en nuestra población tenemos exceso de yodo, me gusta esta tablita. El selenio previene, promueve autoinmunidad, el bocio, el hipotiroidismo si está deficiente. Se recomienda un consumo de 55 microgramos en día, pero parece que para nuestro medio no tenemos deficiencia de selenio. La deficiencia de hierro se asocia con hipotiroidismo por una producción ineficiente de tiroxina. Nosotros casi que a todo paciente con hipotiroidismo estamos pendientes de los niveles de ferritina y los reponemos y los niveles de vitamina B12. Hay personas veganas que puede que no incrementen sus niveles de hierro, entonces tienen que utilizar algunos suplementos o algunas formas en que se absorba más el hierro. La mayoría del hierro está en los productos de origen animal. Vitamina B12, recuerden que nosotros vitamina B12 también se baja por autoinmunidad. Entonces, siempre como endocrinos revisamos la vitamina B12. Vitamina D3, los clinical trials no demostraron beneficio en enfermedad de Hashimoto. Y la vitamina A, por el contrario, incrementa la secreción de TSH y tiene en altas dosis, se asocia con hipotiroidismo. Entonces, acá las conclusiones, por ejemplo, en este artículo, a mí me gustan, son muy bonitas, en el sentido que nos dice esta de acá. Miren, las nutriciones intervencionales, perdón acá. Un programa de intervención con una dieta mediterránea, con actividad física, se aplicó con enfermedades de Hashimoto y poliquístico y ovario poliquístico y una reducción en el índice de masa corporal y en la grasa corporal y mejora el Hashimoto, eso ya lo sabíamos. Entonces recomiendan acá en este estudio una dieta mediterránea. Acá el riesgo de deficiencia de yodo y con selenio se asocia con mortalidad, pero no parece ser el escenario de nosotros. Y en las conclusiones, nos mencionan que debemos monitorizar la adecuación nutricional de los pacientes y estar pendientes, pero muchas de estas cosas se pueden hacer con dieta. Y acá citaron esta revisión sistemática. Mire, esta la vamos a poner acá, mire, la pongo acá. Y esta es un artículo de los polacos que es muy interesante, que es la influencia e intervención nutricional en el tratamiento de Hashimoto. Problemas. Ellos solo encuentran 9 estudios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como les mencioné ahora y por eso empecé, la mayoría de los estudios nutricionales están sesgados o están mal hechos. Ellos encuentran 923 artículos en Scopus y en PubMed evalúan 1039 artículos, pero solo se quedan con 18 y la mayoría de esos no son originales, no evaluaron adecuadamente la suplencia y son investigaciones en humanos, finalmente se quedan solo con 9 artículos. De todo lo que se habla, de todos los videos que ustedes encuentran de dietas inflamatorios, de todos los influencers y funcionales mencionando una cantidad de suplementos y de cosas, la verdad es que solo hay 9 estudios. Listo. Y lo que les mencioné, lo que les dije, yodo, selenio y hierro son los importantes micronutrientes. Entonces acá evalúan, por ejemplo, una cosa que siempre mencionan, dieta libre en gluten. Listo. Dieta libre en gluten y vitamina D. Miren la intervención, incrementa anti-TPO y antitiroglobulina y no tiene ningún impacto en TSH, en T4, en ninguna de esas cosas. Listo. Es decir, dieta libre en gluten. Listo. La mayoría de los estudios de los que plantean que los seres humanos nunca comimos en gluten son falsos porque los estudios paleolíticos, los estudios que se hicieron, esa cosa se destruía. Es más, en la mayoría de estudios de seres humanos o de especies de Homo no se encuentra la piel, lo mismo que no se encuentran los granos, lo mismo que no se va a encontrar el gluten, porque estás hablando 2 o 3 millones años atrás. Entonces, no es que no encontres gluten, sino que no había la evidencia o tenés errores en esos estudios. Sí, hay personas con enfermedad celíaca, el 1% de la población, esa gente no puede tomar gluten, pero el resto de la vida
La mayoría de nosotros hemos comido carbohidratos durante toda nuestra evolución y el ser humano es absolutamente omnívoro, puede comer casi que absolutamente cualquier cosa y es capaz de alimentarse bien. Miren el ejemplo ahora, tenemos gente vegana, vegetariana, yo soy vegetariano, por ejemplo, gente que solo come carne y su aspecto nutricional está bien. ¿Cuál es el problema? Los ultraprocesados y toda esa comida procesada, eso sí no debería ser. En este otro dieta también una reducción en la eliminación con dieta de reducción y eliminación con un déficit calórico, disminuyó el peso, mejoró el porcentaje de grasa corporal y unas discretas disminuciones en TSH, anti-TPO y tiroglobulina, le ponen selenio a estas personas y zinc y comparan con otras dietas solo de reducción en calóricas y pueden incrementar la T3 libre, pero miren que son estudios con 45 personas, 45 en este grupo, la mayoría son de Polonia y realmente cuando usted mira el descenso en TSH es dentro del rango normal. Acá dieta gluten libre, dieta libre de gluten, anticuerpos anti-TPO, antitiroglobulina iguales. Nosotros en los pacientes que tenemos selenio vimos lo mismo, los anticuerpos se quedan igual. Acá un polvo de Nigelia sativa contra placebo, disminución en TSH, anti-TPO discretamente, aumenta T4, peso normal. Dieta libre de gluten, en este encontraron disminución en anti-TPO, pero mire, 16, 18 pacientes. Y en esta otra dieta, que es una distribución de los macronutrientes, mira acá pusieron una dieta rica en proteínas 50, 60%, y hace una restricción de carbohidratos, incluyendo vegetales verdes, solo algunos componentes de la comida, etcétera, etcétera, y excluyeron huevos, dairy, bajó el peso y disminuyó la masa corporal y no encontraron alteraciones en la función tiroidea. Y en estos dieta con lactosa, pues encontraron una disminución en TSH, pero nuevamente lo que les digo, la mayoría de estudios son muy pequeños y por ejemplo en este cuando limitaron el consumo de yodo no encontraron ninguna correlación. Entonces hay que tener esto claro. Las conclusiones de ellos discuten que a pesar del pequeño número de estudios, hay unas estrategias potencialmente positivas para el tratamiento nutricional de la enfermedad de Hashimoto. Potenciales es que puede haber, pero tenemos muy malos estudios. La mayoría de la intervención nutricional era eliminar componentes como el gluten, la lactosa o algunos productos seleccionados. Muchos de estos tenían intolerancia a la lactosa, estaban tomando levotiroxina. Algunos pacientes no observaron diferencias con respecto a intolerancia a la lactosa o no. Y miren que ellos concluyen, los estudios a la fecha no han demostrado un beneficio en la restricción de lactosa en pacientes con enfermedad de Hashimoto que no han sido tratados con levotiroxina. Entonces, hay cosas que hay que tener claro. Hay otra que es la eliminación del gluten, que es importante para la enfermedad celíaca, para la sensibilidad al gluten, pero acá tenemos como algunas dificultades con eso. Ellos al final concluyen lo siguiente, acorde a los expertos de la Sociedad Polaca de Nutrición y el Metabolismo, la eliminación del gluten de la dieta en la enfermedad de Hashimoto no está justificada y no hay indicaciones médicas para lo mismo. Es que la investigación es muy difícil. Y en la conclusión dice que es difícil en el presente establecer conclusiones inequívocas debido a la variedad de suplementos nutricionales implementados, su duración y el tamaño pequeño de los grupos. Listo, esto tiene que tenerlo. Puede haber un impacto, pero claramente necesitamos más investigación. Mi conclusión para todos ustedes es, usted tiene que comer saludable, tiene que comer bien, tiene que tener una gran variedad de frutas, de verduras, de plantas, de vegetales, tiene que evitar toda esa cantidad de procesos químicos, tiene que comer bien, no puede fumar. En Colombia hay exceso de yodo, entonces por favor no me pongan a tomar sales y cosas raras o a comer exceso de yodo, porque antes el exceso de yodo es peor. No tiene que hacer una dieta de eliminación estricta o alguna cosa rara. Si usted quiere ser vegetariano, muy bueno. Yo soy vegetariano, lo apoyo, muy rico. Si quiere ser vegano, muy bien, lo animamos. Si quieres comer carne, pues son cosas tuyas. Pero por favor, cuídese en su peso, cuídese con la alimentación, que sea variada y todas estas cosas químicas, mecato, papitas, gaseosas, todo eso sí hay que echarlo a la basura. Les agradezco mucho por su atención, por favor escriban sus comentarios. Yo sé que esto es más controversial, pero nosotros como endocrinos no le recomendamos ningún suplemento nutricional específico a las personas y no los ponemos a comprar cosas raras, aparte de las recomendaciones de siempre, hacer ejercicio,
dormir bien y no estar tan estresados. Les agradezco mucho por su atención y les deseo un feliz día y una feliz tarde. Se despide Alejandro Román, endocrinólogo, Hospital Universitario San Vicente Fundación, Universidad de Antioquia.